Hola, vamos a ver la clasificación de polígonos. Para ver esa clasificación tenemos que ver el número de lados o de ángulos, ya que todos los polígonos tienen el mismo número de lados que de ángulos. Esto es muy sencillo. En la clasificación de polígonos, al fijarnos en el número de lados, empezamos y contamos el número de lados. Si tienen 3 lados, es un triángulo. Fijarnos en el principio de cada palabra nos acerca un poco y nos aproxima a ver esa clasificación. Triángulo, el principio de la palabra, ese prefijo de tri, que significa 3. Si nos fijamos en el siguiente, tenemos 4 lados. Entonces, al tener 4 lados, la palabra es cuadrilátero. Es el principio de palabra, como os he dicho antes, el qua me ayuda a reconocer ese nombre. En el siguiente, pentágono, tendrá 5 lados, ¿vale? Penta significa 5. Al siguiente, exactamente lo mismo, contamos un número de lados, 6 lados. Entonces, al tener 6 lados será hexágono, hexa, que significa 6. Y si nos fijamos también, según el número de lados, como hemos dicho, o el número de ángulos, y cuento los ángulos, será la misma cantidad que de lados, en este caso 7. Al tener 7 lados o 7 ángulos iguales, tendremos un heptágono. Heptágono, que hepta significa 7. Si contamos el número de lados o de ángulos que vemos en el siguiente, nos saldrán 8. 8 lados es un octógono. Octógono, que significa 8. En el siguiente podemos contar lo mismo, tanto los lados como los ángulos. Siempre nos hablamos de los lados porque es más fácil de reconocer. Entonces, al contarlos vemos que tiene 9 lados. Al tener 9 lados es un eneágono. 9 y n es el prefijo que significa 9. En la siguiente, como estamos viendo, si contamos todos sus lados, nos saldrán 10. Al tener 10 lados, tendremos un decágono. Deca, que significa 10. Eso nos suena del decámetro o de la decena. Nos ayuda a esto también a reconocerlo. Dentro de esa clasificación de polígono, lo vamos a clasificar también en polígonos regulares o polígonos irregulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados y ángulos iguales. Como os he dicho antes, todos los polígonos tienen el mismo número de ángulos que de lados, pero en este caso además tenemos los lados y los ángulos iguales. Si tienes 3 lados iguales, significará que tienen 3 lados iguales. Entonces, al tener también 3 lados y 3 ángulos iguales, entonces es un triángulo equilátero. Equilátero, que significa equi, igual de todos. Equilátero, igual lado. Si tenemos 4 lados iguales, también tendremos 4 ángulos iguales. Y el polígono que tiene 4 lados y ángulos iguales es un cuadrado. Y a partir de aquí, todos es lo mismo que hemos visto antes. 5 lados es un pentágono, pero como son iguales es un pentágono regular. 6 lados es un hexágono, pero como tiene los 6 lados y 6 ángulos iguales, es un hexágono regular. 7 lados es un heptágono, como tiene 7 lados y 7 ángulos iguales, es un heptágono regular. La clasificación de polígonos regulares me dice que es regular, porque tiene todos sus lados y sus ángulos iguales. En el caso de los polígonos irregulares, es el que no tiene ni los lados ni los ángulos iguales. Con que tenga un lado y un ángulo desigual, ya sería un polígono irregular. En el caso de estos polígonos irregulares, se les llamaría por su forma genérica. Si tiene 3 lados es un triángulo, si tiene 4 lados un cuadrilátero, 5 lados un pentágono, como hemos visto anteriormente, 6 lados un hexágono, 7 lados un heptágono y 8 lados un octógono. Todos estos son irregulares porque no tienen ni sus lados ni sus ángulos iguales. Os recuerdo que con que solo tenga uno de sus lados y de sus ángulos distintos a los demás, ya será un polígono irregular.